Acompáñenme a dar la bienvenida al podio al presidente ejecutivo de Fomplata, Juan Notaro, quien nos brindará las palabras de apertura. Su creación en la década de los 70 tuvo como objetivo la integración y desarrollo de la Cuenca del Plata. Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, miembros de Fomplata, socios y accionistas. Durante los 90 y la década del 2000, participó comparativamente en términos más modestos en el financiamiento al desarrollo en la región, y no es así sino hasta el 2010 en que los ministros de Hacienda y Planificación de nuestros países, que ofician como gobernadores en Fomplata, deciden que Fomplata tenga un rol más estratégico y más relevante en lo que era la construcción de la nueva arquitectura institucional que se ha ido consolidando en esta parte del continente. Y es así que se moderniza su gobernanza, buscando formas más ágiles y eficientes para la toma de decisiones, y en julio de este año se concluye con un proceso de aumento de capital que permitió triplicar el capital y multiplicar varias veces la capacidad de préstamos de Fomplata. Sin dejar de ser un hermano menor para las grandes instituciones de financiamiento, desarrollo que tenemos, que participan en la región, como el Banco Mundial, es algo sin descontar de que Fomplata ofrece ser una alternativa adicional y accesible de financiamiento, particularmente en un momento en que ahora la economía pareciera no presentarse tan generosa en lo que ha sido en términos del crecimiento, del ingreso de flujos de capitales y las bajas tasas de interés de las que usufructuó nuestra región. No podíamos dejar de estar, la verdad, como lo ha dicho Juan. Este es el único Fomplata que fue creada en los 70s, paralelamente a la CAF, la Corporación Andina, y ahora el Banco de Desarrollo. También tenía esa misión de integración antes que el Mercosur, antes que los procesos que estamos llevando adelante. Y en particular para Uruguay, Paraguay y Bolivia, el grupo Urupabol, este era nuestro mecanismo y ahora queremos que siga siendo estratégico de articulación. Es el único organismo internacional que tiene sede en Bolivia y por eso hemos querido preservarlo. Pero también siguiendo la filosofía del presidente, que cree en el multilateralismo, en las organizaciones internacionales, que está apoyando de manera muy decidida los procesos de integración, teníamos que tener un Fomplata que realmente dé una marca, un Fomplata que actúe más, que trabaje más, que sea mucho más visible en la región. Don Enrique Iglesias, ahora sí. Bienvenido a Santa Cruz, bienvenido a Bolivia, mil disculpas, bienvenido a Bolivia. Si estamos relanzando Fomplata, la mejor manera de dar una señal es apoyando ese proceso con capital. No es quedar en el discurso de que hay que fortalecer los organismos, hay que poner el dinero atrás de las palabras, y creo que esa es la primera buena noticia que esta nueva etapa de Fomplata tiene, que es que todos sus países miembros se han comprometido, ¿verdad?, a poner justamente el capital atrás del discurso de las necesidades del fortalecimiento institucional. Nosotros compartimos con Viviana y con el resto de colegas en América Latina directorios y asambleas de accionistas de varios organismos, por supuesto los globales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los interamericanos como el BID, pero también y de manera cada vez más importante, los organismos financieros regionales. La Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas y ahora también con mayor presencia a nivel de Fomplata. Y estos son organismos que de alguna manera tienen una particular belleza para nosotros, y es que básicamente dependen de nosotros. Nosotros tomamos las decisiones.
no tenemos donantes que puedan fijar de alguna manera, con lógica, ¿verdad?, pero fijar de alguna manera restricciones a cómo podemos aprovechar desde nuestros distintos países estas instituciones financieras internacionales. Y por lo tanto tenemos esa ventaja, la de poder buscar las mejores formas de que estos organismos contribuyan al financiamiento y al desarrollo en última instancia de nuestros países, y también la ventaja de hacernos madurar, porque debemos tomar la responsabilidad de la toma de decisiones. Y yo creo que cuando razonamos la visión y el nicho que puede tener Fomplata como organismo multilateral subregional en el financiamiento de proyectos, hay que verlo también en ese sentido. Ese nicho primero es definir qué tipo de cosas debe financiar, y como recién decía Viviana, ¿verdad?, bueno, hay una nueva visión, una reformulación de qué proyectos, qué líneas debe priorizar Fomplata hacia los países miembros. Infraestructura, sí, está bien, pero en general de menor porte. Proyectos sociales también, cosas que se mezclan, infraestructura social. Tengo entendido que uno de los primeros financiamientos que este nuevo Fomplata está realizando en estos días tiene que ver con temas de vivienda, que hacen a la infraestructura, tienen cemento, pero tienen esencialmente una orientación de carácter social. Emprendimientos productivos que por su dimensión relativamente pequeña no van a encontrar buenos financiamientos a nivel global. Así que yo quiero enfatizar, sí, esto de que estamos relanzando Fomplata con una visión que es viable, que va a ser útil, que ayuda a ir completando la arquitectura financiera regional, ¿verdad? Y que por lo tanto tenemos que impulsar, colaborar, cooperar, aportar capital, aportar ideas y aportar visión, ¿verdad?, para que efectivamente este relanzamiento de Fomplata sea útil, sea fructífero, sea consistente con las necesidades del desarrollo económico y social de nuestros países. Muchas gracias. Ya es hora de invitar a nuestro invitado de honor aquí al podio, al señor Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. Querida ministra, estoy muy contento de estar aquí en Santa Cruz. He venido aquí de hace ya unas cuantas décadas. Me da mucho gusto estar en tierra boliviana. Y sobre todo me da mucho gusto de recordar y comparar. He conocido a este país en momentos tan difíciles, políticos, económicos, tan complicados. El banco siempre estuvo al lado, y Uruguay también, siempre procurando ayudar. Pero hoy ver esta economía entre las tres primeras economías que crecen en América Latina, que cuadruplica su producto en pocos años, que tiene estadísticas espectaculares con tasas de crecimiento chinas, bueno, pues uno dice, qué lindo poder no haber seguido todavía para poder ver estas cosas. Me alegro mucho estar acá y poder acompañarlo al amigo Notaro y a sus colaboradores en este relanzamiento de Fomplata. Yo comparto plenamente lo que acaba de decir Mario. Creo que realmente el papel de los bancos regionales, de las instituciones regionales, hay que valorarlo y fortalecerlo. Creo que el Banco Interamericano ha sido un actor muy convencido de esto a lo largo de los años. Y creo que hoy estas instituciones regionales tienen un papel importante que cumplir, que de alguna manera definió con total claridad Mario. Y quizá uno de los ejemplos más visibles y más exitosos es precisamente la CAF, un organismo que realmente hoy es uno de los grandes puntales del crecimiento de América Latina, y que tiene ciertamente y ha tenido un papel muy importante en muchos aspectos, sobre todo en la infraestructura. De manera que yo voy a tratar de resumir en tres grandes mensajes, digamos así. Uno, primero, qué está pasando en el mundo, como lo veo yo. Segundo, qué está pasando y qué debería pasar en América Latina. Y por último, algún pincelazo sobre el tema de la integración. Con respecto al primer tema, al momento de América Latina, del mundo, pues el mundo entró en un lío gordo en el año 2007-2008, una de las crisis más violentas que ha tenido el mundo desde siempre. Yo creo que fue una crisis impredecible, profunda,
asimétrica, porque algunos iban bien y otros iban mal, muy concentrada, por supuesto, en los países del norte, y sobre todo una crisis que dejó secuelas muy importantes y costos importantes que afectaron a toda la sociedad, de arriba a abajo, porque hubo desaparición y costos que hubo que pagar a todo nivel. Dentro de todo ese entorno uno rescata una cosa importante: la especulación financiera fue brutal, y esa especulación se asentó un poco en la codicia y también en el hecho de una filosofía que existió mucho en los años que yo estuve en el Banco Interamericano: el mercado sabe hacer mejor las cosas, no se metan. Bueno, no nos metimos con el mundo financiero y miren que terminamos, es un lío gordo. Afortunadamente yo creo que estamos empezando a salir en el mundo entero, pero también es cierto que los impactos para ser superados van a llevar tiempo. Yo no creo que estemos superando ya la crisis, estamos empezando a ver algo de luz en el túnel, pero no llegaría a la conclusión tan optimista de que estamos ahí en el superador. Yo creo que estamos expuestos todavía a vaivenes, a involuciones, y ciertamente es un hecho que importa tener en cuenta cuando uno mira el futuro de cada uno y de nuestros países. Creo que Estados Unidos está empezando a mostrar señales positivas. En el caso del empleo está muy claro, el caso del crecimiento también, pero ya ven la sorpresa que nos dieron estos últimos días, el lío que se armó y el que se podría armar todavía a fin de año. Es decir, uno en Estados Unidos ve que hay recuperación, pero la confianza como tal no está todavía enraizada en lo que ha sido la dinámica histórica en este país. Si ustedes van a donde estoy viviendo ahora, en España, y ven Europa, bueno, en Europa están de alguna manera empezando a ver algo, pero tienen dos grandes temas que les va a costar mucho resolverlo. Primero, el desempleo. El desempleo sigue siendo, especialmente en España y Portugal, un tema fuerte, y en Grecia, ¿ven? Pero aparte de eso, tienen un problema de fragilidad del sistema financiero. Estas dos cosas son las dos cosas que están pesando más hoy en la recuperación europea, que la van a sacar. Yo creo que la crisis se termina, siempre se termina, pero de alguna manera nadie podría decir que ya estamos a 5 años del inicio de la crisis. Yo creo que vamos a tener un largo periodo de crecimiento mediocre y expuesto a las sorpresas, expuesto a las aventuras que nos puedan traer el funcionamiento de los mercados, sobre todo por un hecho fundamental. Si hay algo que define un poco la economía en todos los planos, sobre todo en el plano internacional, es en la confianza. El mundo todavía no recuperó la confianza que perdió en el año 2007-2008, y hubo una ruptura entre un sistema financiero superdimensionado y un sistema productivo, y esa conciliación entre una cosa y la otra va a llevar tiempo. Hay respuestas keynesianas como las que están aplicando los Estados Unidos, hay respuestas ortodoxas como las que aplica el mundo europeo, muy influido por las visiones alemanas. Las dos tienen ventajas e inconvenientes. En Estados Unidos están cosechando algo en el corto plazo, están empezando a crecer, pero tienen un problema de deuda que van a tener que enfrentar en forma seria. Los europeos tienen un costo muy fuerte ahora y parece que dentro de unos pocos años van a estar en condiciones más sólidas de confianza. Yo creo que el mundo no ha inventado todavía la fórmula mágica, sobre todo cuando tenemos un mundo que ha cambiado tan sustancialmente, particularmente porque el mundo está enfrentado a una transferencia de poder económico del occidente al oriente que nunca conoció la humanidad en esos términos. Y porque tenemos dos grandes actores nuevos en el mundo con vigor: por una parte China, y seguido de China va a estar la India también, pero están los países emergentes. Nosotros en América Latina somos la zona emergente del mundo occidental, y esos países y esas nuevas realidades exigen participación, exigen tener presencia, exigen tener intervención en la gestión y la gobernanza del mundo. Armar todo eso va a llevar su tiempo, y ya lo estamos viendo de alguna manera cómo se están produciendo las cosas, especialmente en el nuevo mapa comercial, que me voy a referir un poco al final. De verdad que yo diría que de alguna forma tenemos que prepararnos para crecimiento más modesto, tenemos que prepararnos por tanto para tasas de crecimiento del comercio menores. Este año el comercio no va a llegar a aumentar más del 2.5%, lo cual es un hecho que contrasta con lo que fue el comercio en los últimos años, que fue realmente una de las tasas más importantes de expansión y por supuesto tenemos que tener en cuenta que los capitales que han venido en forma muy generosa e importante hacia el sur, que están comenzando a volver a medida que retornan
retorna las oportunidades en el norte y ya vemos un poco que aquella amenaza de la valorización de las monedas ha cedido en los últimos tiempos bastante. Todo eso marca esta situación un poco de volatilidad en que nos encontramos y simplemente como mensaje, tengamos cuidado, las cosas no son tan fáciles y todas las crisis de este tipo llevaron mucho tiempo en salirse de ellas. Si no, miran ustedes, la crisis del 30 realmente se supera en el 55, en los 50, y en el medio dos brutales guerras. De eso no quiere decir que haya que tener esto costo aquí, pero digo simplemente que esos espacios muestran que superar este tipo de desajustes y retornar la confianza va a llevar tiempo. ¿Y cuál será el mundo que vendrá? Esa pregunta que no, ¿cómo va a ser ese mundo que viene? Bueno, yo creo que va a ser un mundo con una nueva economía, con una nueva sociedad y, por supuesto, con un nuevo sistema de relaciones internacionales. ¿Cómo va a ser esa nueva economía? Bueno, muy basada en el conocimiento, en la tecnología, muy basada en el saber. Y es importante reconocer que de alguna forma para nosotros esto es un referente importante. Significa que vamos a tener que de alguna manera prepararnos para tener en el recurso humano la gran fuerza con la cual navegar en ese mundo. Es decir, el mundo que vendrá se va a dividir mucho más entre pobres y ricos que entre los que saben y los que no saben, para administrar las oportunidades que ofrecerá el mundo del futuro. Entonces tenemos ahí una situación de una enorme atracción y de una enorme responsabilidad. Tenemos un mundo además de una nueva sociedad muy fuerte. Fíjense ustedes que esa nueva sociedad está impregnada hoy por un hecho notorio en todas partes, las clases medias. Nosotros hemos tenido en los últimos años, según el Banco Mundial, en los últimos 5 años, un ascenso de 50 millones de personas que salieron de las clases bajas a las clases medias. Un mundo de clase media. Siempre se ha soñado en las clases medias, ¿sí? Porque la clase media siempre marca afluencia, comodidad, oportunidades. Sí, pero la clase media también implica tener otro tipo de demandas, otro tipo de golpeos en la conciencia popular y en la conciencia del gobierno. Administrar ese nuevo mundo de clases medias no va a ser fácil. Va a ser un mundo complicado como ya lo estamos viendo. Son las clases medias que piden calidad de la educación, o que piden que el transporte no sea tan caro y que baje porque no quieren perder tanto tiempo en los transportes públicos. En fin, es decir, por tanto, tenemos un mundo de clases medias, bienvenido, pero también un mundo expuesto a eso y un mundo además expuesto a que en esos ascensos pueda haber retrocesos. Mire, yo leí un informe del Banco Mundial el otro día que me impactó. El Banco Mundial estima que en América Latina el 38% de la población podía tener retrocesos. Y eso sí que es más grave. Pasar de pobre a rico es muy lindo, pasar de rico a pobre es muy malo. Entonces, el hecho de que haya la posibilidad de tener ese tipo de posibilidades nos marca, por tanto, una sociedad compleja, con grandes oportunidades de ascender, y así será, pero también con las oportunidades de manejar todo eso con prudencia. Y por último, yo diría también, el mundo, yo mencionaba que la gran gobernanza mundial va a tener que cambiar. Yo creo que nosotros, el mundo del futuro va a tener que revisitar las Naciones Unidas, va a tener que revisitar los sistemas de Bretton Woods para darle más poder a las nuevas fuerzas que hoy son determinantes. Cuando ustedes llegan a que más del 50% del crecimiento mundial lo aportan los países emergentes, la tasa de crecimiento, ese país tiene que tener algo que decir en los organismos internacionales. De manera que vamos a tener que repensar toda una situación en la cual estos temas son mirados con este enfoque. Entonces, con respecto al mundo, ese es un poco el pincelazo general que yo quería dar, diciendo que un mundo que va a tener grandes... Yo soy optimista, creo que vamos a salir, pero creo que simplemente hay riesgos, hay costos y hay que estar preparados. Y dentro de esa preparación, la educación y las instituciones son dos cosas muy importantes, y con las cuales hay que trabajar y con las cuales hay que vivir. Vamos a pasar al segundo temita, el temita de América Latina. Bueno, América Latina, cuando empezó esta crisis, 2007-2008, bueno, no fue mal por varias razones. Primero, porque realmente la región estaba mejor preparada en cuanto a la capacidad de administrar sus macroeconomías. Nosotros aprendimos de tantos errores y algunos aciertos a manejar mejor hoy la macroeconomía, y yo creo que de alguna manera eso fue lo primero que nos defendió. También teníamos buenas reservas internacionales acumuladas, muchas, y tenemos una banca
razonablemente sólida. Uno de los problemas del norte era el tema de la fragilidad de la banca. Eso hizo que nosotros capeáramos el temporal de la crisis del 2007-2008 bastante bien. América Latina en algunos países ni se enteró que había habido crisis, en otros bajó el crecimiento, pero fuimos saliendo de alguna manera bastante bien. ¿Cómo vemos ahora el futuro frente a este mundo de incertidumbres que tenemos, de bajo crecimiento, de posible impacto en el comercio, mirando hacia adelante? Bueno, también en América Latina, yo les decía, hay que pensar un poco en cuáles serían los grandes frentes sobre los cuales debiéramos operar. Yo creo que ahí lo primero que uno se podría pensar es en los distintos modelos de desarrollo que han adoptado los países. Ciertamente, cada país tiene su modelo de desarrollo. Yo creo que en ese sentido hemos aprendido muchas cosas nosotros, a lo largo, yo personalmente, a lo largo de los años. Cuando empezamos a hacer el plan de desarrollo en mi país en los años 60, pues en aquella época era todo mucho más fácil en el imaginario, en nuestros objetivos. Las cosas son un poquito más complicadas. El desarrollo económico es mucho más complicado que lo que creíamos hace 50 años. Y sobre todo le cuesta reducirse a largas listas de objetivos y de políticas en el papel. Les cuesta poner en práctica todo eso todos los días. Ministra, eso es un poquito más complicado que lo que creíamos. Pero lo cierto es que hemos aprendido dos cosas, yo diría. Primero, que ciertamente hay un mercado que tiene que funcionar, porque el mercado es creador de riqueza y de oportunidades, y tiene ciertas reglas del juego que deben ser claras. Pero el mercado solo no alcanza, hay que tener un Estado. Y tiene que tener un Estado que sea responsable, que se haga cargo de las reglas del juego, que sea responsable de la justicia social, de las políticas de equidad, y tenemos que de alguna manera tener que tener esas dos cosas juntos. Yo he conocido grandes experiencias a lo largo de los años, en donde, con muy buenas intenciones, algunos modelos privilegiaron lo social, como corresponde. Lo social es el objetivo último de la economía. Pero descuidaron lo económico y entonces terminaban teniendo sociedad sin economía. También conocí las otras aproximaciones, muy ortodoxas. Todavía que pasar, la economía tenía que crecer, tenía que, de alguna forma eso nos iba a regar los temas sociales. Bueno, terminamos con economía sin sociedad. Lo que realmente uno debe recoger cuando uno trata de mirar el modelo, que cada país es un modelo que lo debe definir el país, la política, la sociedad, pero creo que en ese modelo básicamente hay que tener en cuenta mucho esto que acabo de decir, que se precisa tener objetivos sociales muy claros y centrales, pero también racionalidad económica, para no quedarnos, como decía, con una economía sin sociedad o con una sociedad sin economía. Eso es lo que yo diría como mi reflexión un poco respecto al tema de cómo veo yo un poco los modelos futuros de la región. Cada uno, como digo, tratando de balancear esas dos cosas, un mínimo de racionalidad económica al lado de un máximo de objetivos sociales. Si eso logramos combinarlo, las cosas pueden marchar. ¿Y cuáles serían los grandes frentes que yo creo que deberíamos enfrentar a futuro en esta región? Depende de cada país, ciertamente no es lo mismo, pero yo apuntaría 7 frentes que me puse aquí anotado. El primero de todo es entender definitivamente que el componente macroeconómico es fundamental, es decir, que la inflación es un mal consejero del desarrollo, que la inflación lo que nos hace es realmente cargar a las clases populares el costo del avance o del retroceso económico, y en todo eso la política fiscal es muy importante. En general en América Latina hay una fuerte deuda con reformas fiscales inteligentes y dinámicas que nos permitan navegar con una macroeconomía sólida. Yo creo que es un poco fundamental eso, y yo creo que ahí hemos aprendido bastante muchísimo en los últimos años. Hoy en día la conducción macroeconómica de América Latina comparada con lo que había, qué sé yo, 20 o 30, no tiene comparación. En todas partes, en todos los países, con mayor o menor grado, algunos que otros, pero en términos generales, hoy en día, y eso es fundamental, para navegar con seguridad en ese mundo intranquilo y de sorpresas que podemos tener por delante, menos previsible que fue nunca, tengamos una macroeconomía capaz de ser respetable, bancos centrales sólidos, como lo que dirige el amigo Mario Vergara. Un segundo tema es la tasa de inversión, que fue históricamente muy baja. Hoy en día estamos llegando al 25%. Hay que llegar al 30%.
porque eso es un poco lo que nos va a permitir realmente hacer frente a las grandes demandas que hay, especialmente en el campo de la infraestructura. Usted, ministro, lo sabe muy bien. Aquí el déficit de infraestructura es grande por la propia geografía del país, es una infraestructura cara, difícil, pero es importante hacerlo para realmente consolidar el crecimiento. Yo creo que la tasa de inversión está creciendo, ha crecido mucho más de lo que creció en los largos años que yo pasé activamente en el campo económico. Yo creo que hoy por hoy es muy importante poner ese segundo frente como una línea en la cual hay que trabajar. El tercero es el recurso humano, ya lo dije anteriormente. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una verdadera revolución en materia educativa. Es la gran deuda pendiente de América Latina, ¿no? En el fondo, cuando comparamos el por qué ocurren cosas en América Latina que no son las que están ocurriendo en el Asia, bueno, en el fondo es el sistema educativo estuvo detrás de toda esa experiencia. Yo creo que ahí nosotros tenemos que imaginar que no es solamente el acceso a la educación, que ya es un problema en sí mismo de universalizar el acceso, sino la calidad de la educación. A mí me sorprende que haya muchachos que salgan a la calle a pedir por calidad de la educación. Yo cuando era joven salíamos a pedir presupuesto y autonomía, pero calidad nunca. Es decir que de alguna manera la gente está entendiendo que no es posible que dejemos que la calidad de la educación llegue a los de arriba nomás, o a los hijos de los de arriba, que son los que se pueden pagar las universidades privadas, llegar a todos los niveles, y eso es una responsabilidad central de los gobiernos. Educación universal y de calidad para todos. Así van a avanzar las cosas. El cuarto frente es otra gran batalla, que es la batalla de la productividad. Hoy en día la economía de América Latina, según las estadísticas que andan por ahí, la productividad de los factores de producción es el 50% de la productividad de los factores en los Estados Unidos. Es muy difícil realmente avanzar si realmente no tenemos una mejora sustantiva en esa productividad. Y ahí está desafiado ¿quién? La infraestructura nuevamente, está desafiado la tecnología, está desafiada la innovación, todo tipo de innovación, no solamente la industrial, la agrícola desde ya, pero también la institucional. Los estados también tienen que innovar en la forma de administrar el poder público. Yo creo que este tipo de innovación es importante, y la infraestructura. Mire, nosotros estuvimos en la preparación de esta cumbre última de Panamá, hicimos algunos seminarios muy interesantes sobre el tema de la infraestructura y el impacto de la infraestructura. Cuando hubo alguien que dijo, mire, traer una mercadería de Mendoza a Buenos Aires cuesta más que de Buenos Aires a Shanghái. Es decir, que tanto discutimos 2% de rebaja de aranceles cuando de repente tenemos 100% del costo de transporte mayor. Eso tenemos que ser conscientes. Y ustedes lo saben bien, que lo van a saber un país mediterráneo. Lo que significa para la economía de este país el transporte y la navegación fácil en el continente, lo que significa eso para la economía de estos países. Por eso que yo creo que el tema de infraestructura es fundamental, y en ese tema tenemos que encontrarnos todos. El otro día, visitando lo que va a significar el Canal de Panamá como un punto central, es un gran vehículo, de inspiración que va a afectar a toda la región y a toda América Latina. De manera que de alguna manera ese tema de la infraestructura es muy importante, y hay que entender que realmente en la mejora de la productividad está de las respuestas más importantes que tenemos por delante para poder realmente hacer frente al futuro que se nos viene. El quinto frente, algo mencioné anteriormente, es la batalla institucional. Construir países propios es construir instituciones sólidas, políticas, sociales y económicas. De ellas depende nuestra democracia, de ellas depende el funcionamiento de nuestra economía. Yo creo que dentro de esas instituciones hay una que se destaca, que es el Estado. Nuestro Estado requiere reformas. Hay bolsones de calidad, tampoco es cuestión de que no se hizo nada, no. Yo podría mencionar cosas importantes en muchos países donde ciertos sectores de calidad, por ejemplo, perdón que los bancos centrales, ciertamente hoy en América Latina han mejorado en todas partes. Yo creo que eso es un avance importante del Estado en un sector clave de la economía de nuestros países. Pero hay otro también. De todas maneras, el Estado como tal, dado su papel central, tiene que tener una mayor eficiencia para poder realmente presentarse con la responsabilidad que le requieren los tiempos modernos. Yo creo que en ese sentido el valor del papel del Estado, que hay que tener un Estado responsable, adquiere el Estado central, el Estado local, subregional, en fin, todos los niveles en los cuales actúa la función pública. Yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. El sexto frente es el frente social.
Y yo creo que hemos aprendido a resolver el tema de la pobreza. 70 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos años gracias a las políticas que permitieron ir directamente a atacar el tema de la pobreza. La pobreza es más fácil de resolver que la equidad. Es más fácil. Usted distribuye y resuelve la pobreza. Con eso también afecta la equidad, desde luego. Pero América Latina, se ha dicho una y mil veces, sigue siendo el continente de la inequidad. Lo dice la CEPAL en forma muy clara, la distancia de los de arriba y los de abajo. Y cuidado, cuando las tasas de crecimiento son muy elevadas, la tendencia a mejorar la equidad crece también. Eso es, y si no, vean China. Vean lo que es el problema de la igualdad en China. Es un caso ejemplar de cómo la gran dinámica del crecimiento suele arrastrar y acumular los beneficios del crecimiento en aquellos que saben, que están mejor ubicados, que están mejor conectados. Entonces, de alguna manera, la inequidad se nutre de los aumentos grandes. En ese caso, la política del Estado tiene que tener una función muy clara para poder, y la política fiscal, desde luego. De manera que el tema social es básicamente la equidad, uno de los temas que realmente corresponde mirar con más intensidad. Bueno, y el séptimo punto me lleva al tercer punto de mis puntos originales, que es el tema del aprovechamiento del mercado interior en América Latina. Nosotros hoy formamos un mercado que está cerca de los 7 trillones de dólares, 7, 8 trillones de dólares. Ya somos un mercado importante desde el punto de vista de la comparación internacional, si nos comparamos incluso con los mercados como Estados Unidos y otros. De alguna forma, hoy hay en el mercado latinoamericano un potencial grande. Bueno, eso nos lleva un poco al tema de la integración, que han puesto como título también de esta presentación. Yo le diría lo siguiente, en términos de integración, yo viví el nacimiento de la integración, privilegio de la edad, como dicen los brasileños. Lo viví en el Uruguay cuando en el año 59 en el Hotel Victoria Plaza surgió la creación de la LALC, que fue para mi generación, la generación de la época, yo fui joven también, en aquella época, era el gran sueño del pibe, porque en el fondo nosotros habíamos llegado a la conclusión de que esa era el momento donde realmente, porque teníamos el espectro de Europa detrás, para nosotros Europa, el Tratado de Roma, había sido un ejemplo importante, de ahí partía la gran aventura de la integración. Bueno, no fue tan bien como hubiéramos esperado, por lo menos en lo personal. Yo creo que llegamos ahora con el 19% del comercio regional recíproco en la región. No es que podamos decir que hemos tenido éxito en esta materia. Tenemos los 4 esquemas de integración. Tenemos el caso del Mercosur, tenemos el Grupo Andino, tenemos Centroamérica, el Caribe. En los últimos tiempos se ha generado un nuevo regionalismo muy importante en América Latina, la creación de UNASUR, ALBA, la creación del CELAC, es decir, que de alguna manera el influjo más político que económico ha entrado con mucho vigor para hacerse cargo de una América Latina responsable de sus propios destinos, y sobre todo eso me parece muy positivo, pero yo creo que nosotros todavía tenemos que hacer mucho esfuerzo para valorar un poco el tema de la integración. Yo personalmente creo que hay mucho para hacer en este campo. En primer lugar, me parece que quizá uno de los defectos, o por lo menos uno de los temas que se nos escapó de las manos, yo creo que fuimos excesivamente ambiciosos en materia de avances en la integración. Y nos hemos propuesto muchas veces instituciones que superan un poco la capacidad realista de poder llegar a ello. Y como no se podía llegar a ello, vinieron las violaciones, el no cumplimiento de los compromisos. Eso trae consigo frustraciones en la opinión pública, oposición de la opinión pública. Todo eso está en el trasfondo de todo eso que acabo de decir. Pero yo creo lo siguiente: nosotros no podemos aceptar que nuestro destino sea solamente exportar materias primas, aunque tengan dentro de ellas una gran componente tecnológica, como es hoy el caso. Que 1 kilo de carne de en Uruguay no es 1 kilo de carne de 20 años. Ya hay mucha tecnología dentro. Pero nosotros no podemos aspirar a tener un continente simplemente cómodo,
y abundante con la producción de energéticos, de metales y de alimentos. Por supuesto que es muy importante tenerlos. Como decía Cervantes, mejor tener que no tener, no cabe ninguna duda, y es un gran puntal. Pero América Latina tiene que dar un paso adelante. Y ese paso adelante tiene que dar sobre la base de penetrar intensamente en la producción de manufacturas y en la producción de servicios, donde hay realmente la oportunidad de tener fuentes de crecimiento que permiten mejorar la calidad del recurso humano y las nuevas oportunidades para las nuevas generaciones. Eso en alguna medida nos la puede ofrecer el mercado regional, concebido con una flexibilidad mucho mayor que la que hemos tenido hasta ahora. Y eso yo creo que es un tema sobre el cual hay que reflexionar. La América Latina del futuro tiene que pensar que tiene un mercado de 7 trillones que va a ir creciendo, donde algo hay que hacer, no para aislarse, como alguna vez pensamos. Cuando se creó la eso fue la idea era tener sustitución de importaciones a nivel regional. Por supuesto, ¿quién está viendo esto hoy en América Latina con una claridad que a veces no se suele destacar? Las empresas multilatinas. Yo creo que son como 500 empresas que están registradas, multilatinas, que invierten de Chile y van a Brasil y a México, y de Argentina van a Bolivia. Es decir, que de alguna manera la empresa privada se ha dado cuenta de que hay en el mercado regional oportunidad de hacer cosas con este mercado, con esta regla, con este tipo de estructura institucional. Si nosotros lográramos establecer un sistema más flexible, que se ocupara, por ejemplo, de cosas muy importantes. Yo recuerdo cuando se hizo la LALC, fíjense ustedes, en el 59 no se habló de infraestructura, fíjense. Es decir, en aquella época no nos pareció que era realmente fundamental la infraestructura. Ustedes saben muy bien que una carretera hace mucho más que 10 tratados, como dice muy bien, dijo una vez Felipe González, y es verdad. Es decir, que de alguna manera nosotros nos concentramos en las formas que respondían a realidades muy sofisticadas, como el caso de Europa, pero realmente este tipo de ataque, como tiene que ver con la infraestructura a todo nivel, es una deuda que tenemos pendiente y una deuda cara. Porque la infraestructura en América Latina, pero estamos invirtiendo el 3% del producto en infraestructura cuando lo lógico es que invirtiéramos el 6%. Estos son 200.000 millones de dólares más por año de infraestructura que está faltando para estar en un nivel razonable y para empatarnos un poco con los esfuerzos que se hicieron en otras partes del mundo. Yo creo mucho en la integración. Yo digo que además en el mundo que vendrá, ese mundo, estoy pensando, por ejemplo, hoy se está generando en el mundo, yo fui un gran hincha de la creación de la Organización Mundial de Comercio, por algo el Uruguay le tocó presidir la ronda uruguaya ya por el año 86. Yo creo que ciertamente nosotros tenemos que pensar que a nosotros nos tiene que hacer bien los organismos internacionales en este campo, porque no hay países grandes comparados con estos monstruos que hay hoy en el mundo. Tenemos que tener la protección de un andamaje jurídico que nos proteja y nos permita avanzar. Yo tengo la impresión de que hoy por hoy se están armando algunos megatratados que yo creo que son muy importantes. El megatratado del Norte Atlántico, por ejemplo, que es el 50% del producto del mundo y 33% del comercio mundial entre Estados Unidos, Canadá y Europa, que va a ser un bloque económico espectacular, donde ciertamente se van a fijar reglas que nos van a afectar a todos, que es muy poderoso ese bloque que está ahí. Otro bloque en el Pacífico, el Trans-Pacific Partnership, que es otro tema donde crea 40% del comercio, el 30% del comercio, una cifra de ese porte. Bueno, en todo esto yo tengo un poco de temor, es un temor nada más, de que esto pueda conducir a una fragmentación comercial del mundo, que sería una gran marcha atrás con respecto al gran sueño que tuvimos cuando se creó la Organización Mundial de Comercio. A mí me parecería un retroceso en el avance hacia lo multilateral en el mundo. Y yo lo que no quisiera ver que eso se reflejara en América Latina, dividiendo América Latina. Yo creo que la América Latina debe seguir unida frente a esos grandes desafíos que le ofrece hoy la integración al resto del mundo, a donde tenemos que estar insertados sin duda alguna, pero tenemos que procurar en lo posible que esa fragmentación internacional no se proyecte en fragmentaciones regionales. No hay espacio a la fragmentación, no debiera haber fragmentación. Tenemos que buscar la forma de donde podamos conciliar las posiciones dentro de esta región para poder realmente salir todos juntos y, fortaleciéndonos internamente, también ser capaces de fortalecernos a nivel internacional. Yo creo que América Latina tiene un gran papel, y no solamente un papel económico.
en ese mundo que vendrá, que me refería anteriormente, hay también el papel de construir una nueva sociedad internacional, que se va a tener que hacer, porque hay que confrontar valores, hay que confrontar visiones, religiones, toda una serie de cosas que tendrán que armarse. América Latina ahí no puede ser un papel activo, tiene un papel súper activo, y para eso ciertamente el hecho de poder estar fuertes económicamente nos favorece. Bueno, yo creo que voy a parar acá, simplemente decirles que me da mucho gusto transmitir estos comentarios. Yo soy optimista respecto a América Latina, soy optimista respecto a su país, mi ministro, yo creo que está realmente haciendo demostración muy clara de lo que acabo de decir, pero no hay que dejar llevarse por la autocomplacencia nunca. Yo creo que en los últimos años un poquito se nos fue la mano en autocomplacencia en América Latina, un poquito. Yo creo que podríamos haber hecho algunas cosas más, no acá, estoy refiriendo a la región en su conjunto, la infraestructura, educación, debemos aprovecharla a hacer más cosas, pero ya estamos a tiempo, y yo pienso que de alguna manera hoy la región está pisando con pie firme en la región, y bien puede proponerse cosas muy ambiciosas para dárselas a estas y a las futuras generaciones. Muchas gracias.